¿Me das el go? ¡Hala! Sí, Vamos. sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Estábamos esperando, son unos 5 minutos de cortesía que comentaba Miguel para poder empezar. Bueno, pues lo que decía, que muchísimas gracias por la participación, porque la verdad es que tuvimos muy buena acogida para nuestra tercera edición de webinar. Como algunos sabéis, ya hemos realizado un par de webinares anteriormente, que podéis consultar y revisualizar en nuestro canal de YouTube y en Vimenco.es, ahí los encontraréis. Y bueno, cuando ya lo tengamos editado, pues también lo subiremos en la cuenta y os lo iremos compartiendo. Pues yo me presento rápidamente. Yo soy Muriel Bourges, soy la directora de Vimenco en España. Llevo casi 4 años con la empresa, que la he montado, sí, ya va a cumplir 4 años. Y me acompaña hoy, pues Miguel, te dejo presentarte. Hola, bueno, como comenta Muriel, mi nombre es Miguel Muñoz, pero bueno, Miguel Muñoz García, no pasa nada. Responsable técnico y bueno, nada, un placer. Bueno, pues la idea de hoy va a ser centrar la presentación en 20 minutos y dejar al final como 5 o 10 minutos de preguntas. O sea que tenemos ahí el chat donde vais a dejar las preguntas y las iremos atendiendo al final de la presentación. Vale, vamos allá. Bueno, pues como os decía, los webinars anteriores, bueno, si os parece, vamos a quitar la cámara y la volvemos Sí. a conectar al final para las preguntas, para no saturar la banda. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, en los webinars anteriores hemos hecho una primera presentación introductoria de la solución para presentaros pues, de qué se trata OnFly, ¿no? Que es una solución en la nube para la gestión y centralización de familias y datos BIM. Y en la segunda edición que hemos organizado, pues se trataba sobre el tema de centralización. Hoy abordaremos de todo el tema de estructuración de datos, armonización, y el siguiente, el cuarto, que va a cerrar nuestro bloque de webinars sobre OnFly, pues se centrará sobre el tema de actualizaciones de datos. Cuando ya tengamos pues, la fecha definida, pues lo mismo os iremos informando. Entonces, ¿por qué es tan importante pues, estructurar? ¿No? ¿Por qué dedicamos un tiempo sobre esta temática y sobre todo, pues, por qué OnFly pues, propone toda la estructuración de funcionalidades que vamos a ver a lo largo de esta mañana? Pues yo creo que la parte más importante y crítica dentro de BIM está ahí, ¿no? El tema de estructurar la información. Una de las premisas más importantes en BIM es la integración de las diferentes especialidades y disciplinas, ¿no? En torno a un modelo único, lo que permitirá pues, reducir imprevistos, interferencias, bueno, todo lo que ya conocéis. Para lograr una colaboración entre las partes integrantes de un proyecto, es indispensable una buena coordinación e integración de esta información, ¿no? Cada especialidad tiene su propio lenguaje técnico y, por otro lado, cada proyecto tendrá definido su web, sus alcances, procedimientos, requerimientos de información, etc. Entonces aquí, bueno, hemos reflejado algunas problemáticas que nos solemos encontrar cuando presentamos OnFly a ingeniería, soluciones de arquitectura. Supongo que os veréis identificado en algunas de ellas. Pues aquí que hemos recompilado, ¿no? Pues la problemática del tiempo que se suele dedicar en la gestión de los parámetros, las problemáticas al momento de transferir una familia de un proyecto a otro, cómo adaptar la nomenclatura de un proyecto según el BEP que os toca pues, trabajar en un proyecto concreto, cómo van coexistiendo varios ficheros de parámetros compartidos en un proyecto, etcétera, ¿no? Eso solamente pues, para nombrar algunas problemáticas encontradas. Entonces, hoy veremos cómo OnFly nos permite estructurar nuestra base de datos y crear varias nomenclaturas, ¿no? Respondiendo pues, a estas problemáticas que estamos viendo. ¿Cómo estructurar? El primer paso en OnFly consiste en crear y editar lo que llamamos estándar o diccionario de empresa. Es decir, definir la nomenclatura de las propiedades que manejamos en los proyectos. Será lo que constituye la primera piedra, digamos, de vuestra estructura de datos, el punto de referencia a lo que vamos a referirnos cuando sumamos las familias. Lo que nos permitirá adecuar o adaptar el contenido que dispongamos, independientemente de su origen o fuente. Iremos conectando los parámetros compartidos o de familia con lo que iremos configurando nuestra base de datos, ¿no? Con este diccionario, sometiendo las familias a este estándar, ¿no? A este criterio de calidad. Al final es pasarlo por este aro. Entonces, será posible a través de la app de Vimenco que permitirá conectar vuestra base de datos en la nube, en OnFly, con vuestro modelo de Revit.
Entonces, ¿cómo se implementa en Offline? Pues lo podemos crear a partir de una tabla Excel o bien mediante un fichero de TXT de parámetros compartidos. Entonces, ahora, pues Miguel os enseñará dentro de cómo se reacciona eso en práctica. Miguel, te dejo seguir. Sí, en este caso, a partir de una familia que tengamos nosotros pues, de origen externo o de proyectos antiguos, en la que nos encontramos con parámetros que siguen una nomenclatura, pues otro idioma, mayúscula y minúscula, camel case, etcétera, vamos a ser capaz, al mismo tiempo que subimos este objeto a nuestra biblioteca, de organizar esa información, ¿vale? En este caso, pues subimos este objeto a la biblioteca. Automáticamente el plugin nos devuelve un Magic Mapping que nosotros podemos deshacer si no nos gusta, ¿vale? Y manualmente, parámetro a parámetro, podemos ir buscando y seleccionar exactamente esa propiedad del objeto, a qué propiedad de nuestro diccionario, de nuestra estructura de datos queremos vincularlo, ¿vale? El Magic Mapping, una vez que has hecho este mapeado una vez, te lo va a recordar, ¿vale? O sea, seguramente tengas que realizarlo, no siempre que lo tengas que subir, ¿vale? Al final, el proceso, como estáis viendo, es ir asignando uno a uno. En propiedades de tipo, pues, por ejemplo, voltaje o número de polos, como son muy específicos, pues es muy rápido de buscar, ¿vale? Y una vez que hayamos finalizado este mapeado, este link entre la propiedad que no queremos y la propiedad de nuestra estructura de datos, pues la podemos ver aquí, ¿vale? Continuamos y vamos a subir el objeto a nuestra librería, ¿vale? Esta subida va a llevar unos segundos y en el momento que el objeto se suba, fijaos que ya nos aparece aquí la visualización de esa información que venía antes, pues con el lenguaje que nosotros tenemos dentro de nuestra biblioteca, de nuestro diccionario, ¿de acuerdo? Detecta obviamente toda la información de cada uno de los parámetros y además los diferentes tipos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucedería ahora si yo esto lo descargo dentro de un proyecto en Revit? Pues muy sencillo, yo simplemente me voy al plugin de Vimanco, le doy a añadir objeto. Este objeto que acabo de subir, pues lo voy a descargar. Antes de descargarlo, yo siempre voy a poder visualizar qué información hay dentro del objeto, ¿vale? Para saber exactamente, pues, si lleva la información que necesito, ¿vale? Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es realizar la descarga, la Smart Download, ¿vale? La descarga inteligente que me va a permitir seleccionar qué información quiero introducir en ese objeto en mi modelo, ¿vale? No es necesario que descarguemos, como en otros casos, toda la información y a lo mejor información que no necesito o información que a lo mejor son parámetros sin cumplimentar, ¿de acuerdo? En este caso, pues, selecciono estas propiedades, le doy a siguiente, selecciono para este caso, por ejemplo, los dos tipos y le doy a descargar. En unos segundos se descarga el objeto, aparece en el puntero como si hubieses usado la herramienta Insertar Familia de Revit, ¿vale? Lo ubico y al consultar sus propiedades veréis que toda la información que antes iba de una forma, ¿vale? Con una nomenclatura específica, ahora aparece con digamos, con las propiedades que nosotros disponemos en nuestro diccionario, ¿vale? Obviamente, pues al igual que antes, la información de cada tipo se queda guardada ahí, ¿vale? De esta forma rápida y sencilla, cualquier objeto que nosotros subamos a nuestra biblioteca va a seguir ese criterio de calidad a nivel de diccionario de propiedades. Gracias, Miguel. Pues eso es lo que está, bueno, esto en la parte de conclusión, que con el sistema de mapeo pues es muy fácil adecuar, ¿no? El contenido de la nomenclatura de la organización y obtener las propiedades homogéneas, para gestionar y consultar mejor el modelo. Luego, el segundo nivel de estructuración lo encontramos con las clasificaciones. En la solución están configuradas las principales clasificaciones del mercado, como son Uniclass, Uniforma. También hemos incorporado Grooming Class, pero también tenéis la posibilidad de importar una clasificación propia a partir de un fichero Excel, por ejemplo, o bien de crear una clasificación partiendo de una existente, adaptándola a vuestros procesos constructivos o necesidades. Lo más importante de esta funcionalidad creo que es el hecho de poder asociar a cada nodo de clasificación set de propiedades. Así, cuando asignéis esta clasificación o este nodo de clasificación concreto a un objeto, os aseguráis que esta información se inyecte, se asocie al objeto en cuestión. Aunque el objeto no tenga esta información inicialmente, Onfly os permitirá realizar este control de calidad y aseguraros de que cada objeto, como aquí la unidad externa que nos ha enseñado Miguel, contenga este listado de parámetros que necesitáis para el desarrollo de vuestros proyectos. Ahora te dejo, Miguel. Vale. Bien, en este caso, el objeto que acabamos de subir, nosotros lo que vamos a hacer es
generar un control de calidad de la información que va a llevar ese objeto, ¿vale? Porque puede ser que el creador del objeto pues, no hubiese creado alguna propiedad. Para ello nosotros vamos a hacer ir a gestión de las clasificaciones, ¿vale? Y para el caso de esta demo, pues accedemos a la clasificación que hemos preparado para la demo, ¿vale? Nos dirigimos a la rama de mecánica y dentro de equipos mecánicos, al clicar aquí en la parte derecha de la pantalla nos va a aparecer un listado de las propiedades que automáticamente al clasificar se van a introducir en el objeto. En este caso son 3. Podemos indicar a OnFly, que la propiedad va a ser obligatoria solo para fabricantes genéricos o obligatoria para ambos tipos de objetos. Entonces, bueno, simplemente volvemos a los objetos, vamos a editar el objeto para clasificarlo con esta clasificación. Vamos a editar. Bueno, antes de editar quiero mostrarlo más grande para que lo veáis mejor, ¿vale? Simplemente comprobación que no está esa información, ¿vale? Al abrir cada una de las pestañas veis que esas 3 propiedades no aparecen, ¿de acuerdo? Y al editar nos dirigimos al nodo de clasificaciones, aquí asignamos etiquetas y clasificaciones. Bien, pues asignamos la clasificación de equipos mecánicos y automáticamente ahora, al dirigirnos a las propiedades de este objeto, veréis que ya aparecen 2 nuevas pestañas, ¿vale? Construcción y certificación, en las que nosotros podemos visualizar esa propiedad, ¿vale? Obviamente el valor no se ha introducido, eso ya depende del usuario, ¿vale? Pero si visualizamos el objeto, pues fijaos que ya encontramos esa información dentro. ¿Es necesario abrir Revit para incluir información dentro de esas propiedades? No, directamente en OnFly yo soy capaz de volver a acceder a propiedades, me dirijo a esas celdas y escribo la información que yo precise que debe de aparecer ahí. La potencia que tiene también esta parte es que podemos hacer pues, el Control-C, Control-V para copiar y pegar dentro de las celdas. Podemos incluso usar la famosa herramienta de Excel de arrastrar para cumplimentar esta información. Y bueno, una vez que ya tenemos esto cumplimentado, simplemente guardamos los cambios, volvemos a visualizar el objeto y en este caso veréis cómo estas 2 propiedades que han sido se les ha insertado un valor dentro, pues aparece y la podemos visualizar. A partir de ahora, si descargamos esto en Revit, podemos descargar esta propiedad y esos valores. Gracias, Miguel. Pues una cosa también muy interesante ahí que, bueno, igual no es el tema de hoy, pero este tema de edición, ¿no? De la información, que no hace falta tener un acceso a un software BIM o ser un BIMer para poder editar, ¿no? Que pueda en un momento dado acceder pues, un departamento de compras o otro departamento a consultar o editar esta información. Bueno, entonces de aquí lo que nos enseñó Miguel es eso, ¿no? De cómo se puede de forma rápida pues asociar una información que tenéis definido en interno a un objeto. Al final esta tecnología es también lo que usamos en la plataforma pública, vimenco.com, ¿no? Cuando trabajamos con nuestro diccionario Vimenco y nuestra clasificación Vimenco, con los catálogos de fabricante, es lo que hacemos. Asociamos a una categoría de un objeto, pues la clasificación Vimenco, y aquí pues al gestionar la información de forma separada en geometría, pues ya somos capaces de inyectar capas de información a las familias, ¿no? Es posible también asociar a un mismo objeto varias clasificaciones, que no solamente una. También es un aspecto muy interesante de la solución. Entonces, hemos visto cómo estructurar cuando existe un estándar único, no con nuestro diccionario, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que un cliente, público o privado, nos imponga su nomenclatura, ¿no? O si estamos trabajando con un colaborador que maneja otra estructuración de datos. Entonces, como tercera instancia, OnFly nos permite trabajar en un entorno común con varias convenciones de nomenclatura. Desde Revit, con el app que estábamos viendo con Miguel, podremos configurar el plugin según la convención en la cual estamos trabajando y cómo queremos recuperar las familias sobre qué nomenclaturas y qué estructuración de datos. Entonces, ahora te dejo, Miguel. Vale. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, a través de una convención de nomenclatura, es este objeto que en nuestra biblioteca está con una serie de información siguiendo unos criterios nuestros, lo vamos a adaptar a los criterios que nos puede especificar un colaborador, un cliente externo, ya sea público o privado, ¿vale? Entonces nos dirigimos a las convenciones de nomenclatura y aquí tenéis ya un ejemplo en el que yo ya he creado, ¿vale? En el que en la parte derecha nos encontramos con mis propiedades, las propiedades de mi diccionario, ¿vale? Y en la parte izquierda he mapeado a las propiedades que mi cliente o mi colaborador quiere. Al final, para el ejemplo, simplemente he puesto el prefijo de demo, ¿vale? De tal forma que yo ahora, cuando me dirijo a Revit, accedo a la configuración de OnFly, del plugin,
y en la convención de nomenclatura activo esa que acabo de crear, ¿vale? Que se llama demo nueva nomenclatura. Hago doble clic sobre ella, ¿vale? Y espero a que carguen los ficheros que son necesarios. Una vez finalizado, pues clico en validar y simplemente me dirijo a añadir objeto, ¿vale? Vuelvo a buscar el objeto como he hecho anteriormente y simplemente pues igual. Fijaos que cuando yo ahora le doy a descargar, voy a usar también la descarga inteligente, el Smart Download, para seleccionar qué información. Yo aquí sigo trabajando con mi lenguaje, es decir, con el nombre que tienen mis parámetros, porque a lo mejor el criterio que sigue mi cliente o mi colaborador no es muy lógico para mí y me cuesta entenderlo. Pues yo sigo trabajando con mi nomenclatura, pero una vez que le dé, por ejemplo, selecciono todos los parámetros y le doy a descargar, selecciono los tipos que en este caso necesito, descargo y fijaos que al ubicar el objeto dentro del modelo, cuando yo vaya a confirmar o a investigar esas propiedades que quería, ¿vale? Edito el tipo y fijaos que la nomenclatura es la que me está exigiendo pues, esa parte externa a mí, ¿vale? Yo sigo trabajando con mi lenguaje, pero en el modelo van a aparecer las propiedades que me están requiriendo, ¿de acuerdo? La información pues, se vuelca exactamente igual y no habría ningún tipo de problema. Gracias, Miguel. Sí, al final en la plataforma, como estamos trabajando contra un diccionario común, una base de datos común, pues al final los parámetros que vais a ver en Offline son los vuestros, ¿no? Lo que decía Miguel. Entonces, al final, como hemos visto, nos permite cumplir con los requisitos del proyecto de forma mucho más rápida y ágil que dentro de un proceso pues, más tradicional, ¿no? Entonces quería concluir la sesión porque bueno, ya vimos los tres bloques que os decía hoy, era bueno, intentar en 20 minutos pues entrar más directamente en esas tres funcionalidades, pero aquí os quería retomar, resumir pues lo que os propone, lo que os ofrece OnFly, ¿no? O sea, tras este webinar y los anteriores que hemos visto que OnFly es una solución que nos permitirá a nivel de empresa a centralizar nuestra base de datos BIM, dar accesos a nuestro equipo, pero también a gente externa, como colaboradores o subcontratas, asignar una serie de roles, ¿no? Cada uno, desde el administrador de la biblioteca hasta el usuario, que es el que va a consultar y descargar la información. Nos va a permitir buscar, pero sobre todo encontrar rápidamente la información a través de una serie de filtros, desde palabra, tag, plot, formatos, hay una serie de ellos. Nos permitirá visualizar el objeto en línea, su geometría a través de un viewer, pero toda la estructura de datos, como hemos visto con los vídeos de Miguel, toda la información y sus valores asociados. Podemos parametrizar nuestra solución según nuestros procesos de control de calidad, con el diccionario que hemos visto, las clasificaciones y las convenciones de nomenclatura. OnFly es también multiformato, es decir, que podéis alojar formatos diversos. Aquí estamos hablando de Revit, pero también de Archicad, de Allplan, de IFC, detalles AutoCAD, Inventor, bueno, cualquier formato. Y también toda la información documental relacionada a los objetos de los productos, las fichas C, los catálogos, bueno, lo que necesitas manejar para el desarrollo de los proyectos. O para la obra también, mantenimiento, bueno, todas las fases en las cuales tenéis que intervenir. También podéis acceder a la información de la biblioteca a la carta. Con el Smart Download que enseñaba Miguel, al final lo que estamos proponiendo es poder acceder a la información a la carta. Según la fase de proyecto o el perfil de usuario que interviene en el proyecto, no va a estar la misma información. Entonces, poder tener esta granularidad en la información también es muy importante. Y en el próximo webinar, pues iremos viendo cómo mantener al día vuestra biblioteca con las actualizaciones de los datos existentes, pero también actualizando vuestra biblioteca con las nuevas familias que se va generando a finalizar el proyecto, porque al final, pues eso, que tenéis una base de datos que está viva, que tenéis que mantener y capitalizar pues cada vez que desarrolláis un proyecto para capitalizar experiencia y tiempo, ¿no? Cada vez que vayáis avanzando en vuestra labor. Bueno, pues esta fue la presentación de hoy. No dudes de contactarnos para una demo más detallada y personalizada. Al final bueno, ahora tenemos unos minutos para preguntas, pero al final, por favor, no os vayáis. Simplemente os queremos compartir un pequeño sondeo de esta interacción, bueno, para mejorar las próximas ediciones de webinares. Y pues nada, ahora es toda vuestra la palabra. Voy a conectar otra vez la cámara, que será más agradable, yo creo que para vosotros, vernos y hablar con
alguien más que en la pantalla. Y ahora vamos a ver las preguntas. Vale, de momento, a ver si alguien comenta algo. Vale. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues respecto a antes de esto, estuvimos comentando el tema de clasificación. Una pregunta que suele recurrir bastante es eso, si una familia le podemos asignar varias clasificaciones. Pues eso perfectamente. Bueno, yo creo que Miguel en su ejemplo tenía una clasificación, pero se puede asociar a este objeto la clasificación propia de la empresa como cualquiera de internacional o las que queráis en ese aspecto, al igual que los que estamos haciendo ya en la plataforma pública. Cuando trabajamos con biblioteca de fabricante, es ya lo que estamos haciendo. Porque al final, aquí lo que estamos proponiendo es la misma tecnología que se ha desarrollado en versión pública, en vimencode.com, perdona, pues adaptada a empresas privadas, ¿no? Empresas como pues cualquiera de vosotros, de ingeniería, estudios de arquitectura, fabricantes, que en un momento dado pues necesitáis gestionar vuestra base de datos, estructurarla, ponerla a disposición de vuestros equipos e incluso pues conectarla en un momento dado con a través de APIs a ERPs o a PIM o a cualquier pues, aplicación de gestión documental, etcétera, ¿no? Estoy viendo algo en el chat. El tema de la implementación, ¿cómo se realiza? Pues eso depende mucho del perfil de cada empresa. Por supuesto, nosotros aportamos un soporte de formación para pues, explicar todas las herramientas, porque como veis hay una serie de funcionalidades que a alguna empresa pues, le va a interesar más una que otras, y pues la formación también relativa al plugin. Entonces luego la implementación pues se puede, una vez que la empresa está formada, tendrá autonomía, que es al final lo que estamos buscando, ¿no? Que estáis autónomos. En la Revit ya estos autónomos, no estáis ninguna asistencia o sino muy puntual, pues aquí se trata de lo mismo. Entonces, bueno, eso es valorable caso por caso. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a lanzar mientras las votaciones, no sé si la estás recibiendo, la encuesta de satisfacción. Sí, está en curso, ya estoy viéndola. Vale. Vale. Y... está. A ver, porque... vale. No, que no sabía, vale, las dos preguntas. Estaba mirando el chat solo, ¿sabes? Vale, tenemos dos preguntas que hablan un poquito también de lo mismo, otras dos nuevas preguntas, que dice, bueno, por un lado, que sea multiformato quiere decir que se puede utilizar en otros softwares como Archicad, y otra hemos visto el ejemplo en Revit y se decía que admitía multiformato, pero puede trabajar dentro de otros softwares, Archicad. Vale, si quieres comentar... Bueno, la plataforma admite varios formatos de alojamiento, es decir, que ahí pues, se puede subir cualquier formato de eso, Archicad perfectamente. Luego la conexión de vuestra base de datos en la nube con vuestro software de desarrollo de concepción de proyecto, ahora mismo lo tenemos desarrollado para Revit. El de Archicad estaba en desarrollo, es cierto que ya todos los trabajos ahora mismo lo estamos centrando en Revit porque, bueno, al final pues el mercado está constituido por, la mayoría son de usuarios Revit, entonces bueno, tuvimos que iniciar con por la demanda, ¿no? Entonces, ahora mismo es lo que proponemos. La pregunta iba por tema de alojamiento o de manejo de familias con Archicad. Bueno, y si no, ya le Sí, de aplicación vale. Archicad, sí, exacto. Pues es lo que comentaba, a menos que Miguel quieres completarlo con Sí, no, en algo. principio es eso, sí. O sea, la plataforma puede albergar infinidad de formatos, desde, pues, obviamente, Archicad, Revit, IFC, DWG, DXFs, PDFs, zip, bibliotecas de materiales, pero bueno, en principio el uso de momento solo está desarrollado en Revit. Bueno, pues yo creo que no veo más preguntas. Bueno, pues que tenemos que ir por el chat y por las preguntas. Sí, es que yo estaba mirando antes solo el chat. A ver. Bueno, en los genéricos, ¿cómo confirman que las fichas técnicas sean las correctas? Bueno, Los genéricos. ¿te lo viste la pregunta en Sí, en el el chat. chat?
¿cómo confirman que las fichas, o sea, si comentas a nivel de ficha técnica, como un documento adjunto, como puede ser un PDF, esto es responsabilidad de quien lo crea. Si es a nivel de información dentro de una propiedad, pues es exactamente igual. Podría ser a nivel prescriptivo y luego ya, pues a partir de ahí se podría buscar un objeto real, un objeto de fabricante. En ese caso, pues también luego se podría conectar incluso, o sea, se puede conectar automáticamente nuestra librería con la librería de fabricantes de Bimanco, ¿vale? Y de igual forma, hay otra opción que es el mapeado, en el que yo mapeo las propiedades de los fabricantes con mi diccionario y podría incluir en mi proyecto un objeto de fabricante, pero siguiendo mi estructura de información. Sí, eso es importante lo que acabas de comentar, Miguel, porque es cierto que hay empresas que tienen más o menos número de familias y es cierto que al momento dado puede haber una necesidad de buscar o generar una familia que no dispongáis y siempre un fly va vinculado a vivenco.com. O sea que en cualquier momento puedes acceder a la biblioteca nuestra, asociar el objeto a llevarlo a vuestra biblioteca y adaptarlo sobre la estructura de datos que estás manejando, ¿no? Todo lo que hemos visto en esta sesión. Las características de los objetos... A ver, hace una pregunta de las características de los objetos admiten fórmulas. Cuando tú subes un objeto, no sé si te refieres dentro del parámetro o dentro o sea, crear la fórmula como yo antes he metido la información del gas y demás. Si viene en la familia de Revit, pues se quedaría en lo que es la familia de Revit. ¿Cómo se gestionan las familias anidadas? Depende de lo que sería la familia, porque hay varios comportamientos en Revit, si la familia es anidada normal o es anidada compartida. Si es anidada normal, pues va dentro de la familia y no habría un control de actualización sobre esa familia, ¿vale? Si tú lo que haces es actualizar los parámetros que has conectado con la familia anidada, pues sí que se produciría esa actualización. Y si fuese anidada compartida, pues tú podrías subir la compartida a la biblioteca y si tienes una actualización, pues la descargarías y eso ya Revit también se encarga de actualizarlo. Otra pregunta, ¿pueden algunos usuarios acceder solo como lectura para que no se manipule la información? Pues hay varios roles. Si tenéis el rol de usuario, que al final es el que accede a la base de datos y descarga la información. Selecciona los datos que quiere, bueno, como poder acceder a Smart Download o el Quick Download, que es coger la geometría con toda su información. Ahí es a vosotros, claro, porque es cierto que ahí todo ese trabajo de extracción de datos interesa mantenerlo. Entonces, para ello, pues, es asignar roles dentro del mantenimiento de esta biblioteca para justamente evitar ese tipo de temas, ¿no? De que todo el mundo pues pique luego datos en las familias. ¿Existe alguna forma de sincronizar vuestra plataforma con un servidor local en vuestra empresa a modo backup? Hay posibilidad de conectar on-fly a través de API con aplicaciones diversas. Luego habría que hacer un estudio de viabilidad para estudiar qué datos se quiere exportar, qué datos se requiere consultar, pero sí, bueno, habría que ver concretamente cuál es el objetivo y qué se busca, pero ya estamos haciendo algunas conexiones efectivamente a través de APIs. Si Miguel, quieres tú completar alguna cosa, si bueno, sabes tú más de ese tema. No, en principio es eso lo que tú comentas. Otra pregunta que comentan, ¿un libro de estilo completo debería definir estas nomenclaturas? Sí, las nomenclaturas de los parámetros dependen de ti. Si tienes libro de estilo o no tienes libro de estilo. Obviamente eso es algo que se puede, en la implementación se os puede dar una serie de consejos, pero al final depende de vosotros. Y no hay ningún problema si hoy, por ejemplo, por tus necesidades necesitas 50 propiedades y mañana otras, dentro de un mes 20 más, se podrían implementar esas nuevas 20 propiedades que te hicieran falta, ¿vale? Pero eso sí que, con libro de estilo, sin libro de estilo, pero vamos, deben de seguir un estándar que establece la organización, ¿vale? Cuando aplicas un estándar diferente y algún nombre de parámetro está utilizándose en otro parámetro dentro de la familia. ¿Puedes leer, Miguel, la pregunta? Porque, por ejemplo, yo no la veo y tampoco te oigo para que sigan los demás. Vale, perdona.
No, Una pregunta que nos estoy intentando entender primero lo que está apuntando. Vale, una pregunta que dice, cuando aplicas un estándar diferente y algún nombre de parámetro está utilizándose en otro parámetro dentro de la familia, OnFly comprueba eso y actualiza también la fórmula. No sé si termino de entender bien la pregunta. Es decir, cuando aplicas un estándar diferente, ya debe de ser mucha casualidad que se repita la fórmula. A ver, algún nombre de parámetro está diciendo en otro parámetro, algún nombre de parámetro en otro parámetro dentro de la familia. es que yo entiendo que es como dos parámetros Del mismo llamados de nombre. forma diferente, ¿no? Altura h, altura, ¿no? El nombre de parámetro designa la misma cosa, pero se llama de forma diferente, ¿puede ser? Claro, pero claro, cuando tú subes, tú al final mapeas las propiedades que hay dentro de tu familia a tu nuevo diccionario. Por tanto, ya no hay esa repetición. Es decir, por defecto Revit no te va a permitir tener dos propiedades con el mismo nombre. Es decir, es que no veo que se pueda dar ese caso. Es decir, tú cuando subes tienes 5 propiedades, las vas a mapear a tu diccionario si luego quieres que luego se traduzcan. Entonces no sucederá ese problema. Pero si Pablo, luego no te escribimos, si no contestamos a tu pregunta, porque es cierto, es un poco difícil a veces interpretar las preguntas así. Bueno, yo creo que no estoy viendo más preguntas. Esta se contestó. Yo creo que contestamos a lo que sí, yo creo que está todo contestado. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte, a menos que me quieras añadir algo. En principio no. Vale, pues nada, pues nos da muchísimas gracias a todos por vuestra participación y las preguntas. Siempre también es muy interesante tener estos feedback. Os iremos enviando el enlace de la grabación por si la queréis volver a mirar y demás. Y cualquier duda que haya quedado sin aclarar o surgen más preguntas más adelante, pues tenéis el mail en la pantalla, no debéis de contactarnos y nada, estaremos encantados de poder ayudaros. Y cuando ya tengamos la fecha fijada para el próximo webinar, pues os seguimos informando. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros.